Lección 26. Estilo y voz al comunicar. Hola, ¿cómo estás? Soy Jesús Piña y hoy comenzamos el módulo 6 que se llama Practica la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Es un gran módulo el que voy a revisar contigo y quise comenzar con el tema de estilo y voz frente a la cámara. Así que antes de eso, quiero contarte una experiencia. Un día una maestra me decía, tengo un alumno que se la pasa dibujando durante toda la clase y sus dibujos tienen que ver con una caricatura que para mi punto de vista es muy violenta, promueve la violencia. Le pregunté, ¿qué caricatura es? Dragon Ball Z, me dijo. ¿Tú has escuchado esa caricatura? Fíjate que yo ya había conocido esa serie, pero antes de platicarle mi punto de vista a la profesora, le pregunté, bueno, ¿tú cómo sabes que ese alumno tuyo está enrolado en el tema de la violencia? Tú ves violencia en esa caricatura, pero ¿por qué no te acercas a él y le preguntas que te hable de Dragon Ball Z, que te hable de sus dibujos? Métete a su mundo, sé empática. Y le sugerí que le preguntara a su alumno la historia de Dragon Ball Z y qué es lo que a él le gustaba. Cuando me la encontré otra vez en la sala de maestros, me dijo, ¿sabes? No puedo creerlo. Eh, Sigo pensando que es una serie violenta, pero lo que mi alumno ve es otra cosa. Él ve la historia de un jovencito que ama mucho a su amigo, a su mejor amigo, que murió, y está recolectando las 7 esferas del dragón que le van a permitir pedir lo que él quiera, y lo que quiere es revivir a su amigo, recuperar la amistad, recuperar a su amigo. ¿Qué te parece? Tú puedes ver una cosa a partir de tus filtros mentales diferente a la que ven tus alumnos. Por eso lo mejor es preguntarles a ellos qué ven, qué piensan, qué sienten. Es como si ahorita yo volteo y te digo, ¿tú qué ves aquí? Tengo aquí una carta con una imagen, quiero que la veas. En ese momento tú estás construyendo una imagen, una interpretación a partir de este diseño. Incluso puedes leer el nombre que está aquí abajo. eh, Está en inglés. Si no sabes inglés, pues tal vez empieces a adivinar. Si lo sabes, verás que dice el mago. Ya la palabra empieza a generar en ti una serie de imágenes, de ideas. Y por cierto que si se te antoja, si te late y te gusta, me encantaría que me contaras qué ves tú aquí, qué interpretas, qué elementos hay en esta carta. La comunicación no es fácil, ¿sabes? Este módulo se divide en dos partes, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando estás frente a tus alumnos, ya sea de modo presencial o de modo virtual, quiero decirte que el 70% de lo que tú transmites es desde la comunicación no verbal. Lo que no dices es lo que más proyectas. Y el 30% refleja la comunicación verbal a través de la palabra, ya sea hablada o escrita. Quiero que te lleves una idea muy particular de la comunicación. Mucha gente cree que comunicar es decir bien las cosas, es saberse expresar con palabras. La comunicación va más allá. La palabra comunicar viene del latín comunicare, poner en común. Comunicar es poner en común lo que yo pienso, mis ideas, lo que yo siento, mis emociones, lo que yo hago, mis acciones,
lo que yo soy, mi vida. Ve nada más qué forma tan bella de definir la comunicación. La comunicación es compartir la vida. Dilo tú en primera persona. Dilo. Hoy puedo ver que comunicar es compartir la vida. Es una experiencia de tipo vital. Y eso es lo que estás haciendo todos los días cuando te paras frente a tus alumnos y tus alumnas. Estás frente a una comunidad, a tu manada digital, a una comunidad de seres humanos. Fíjate la palabra comunidad. Es la misma raíz que comunitas, comunicación, comunidad. Un encuentro entre comunes. ¿Qué son esos comunes? Personas, seres humanos que tienen una vida, una historia, que tienen proyectos. Tú estás en el aula virtual solamente con gente que va a recibir información. Estás compartiendo la vida. Dilo en primera persona. Cada clase comparto la vida con mis alumnos y mis alumnos comparten su vida conmigo. Y no es una metáfora, es literal. Estás compartiendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que tú quieras ponerle, estás compartiendo 3 horas con la vida con otros seres humanos. Por lo tanto, vamos a hacer esta experiencia de compartir la vida algo maravilloso, útil, algo que sume y nos ayude a ganar a todos. Una de las partes importantes de la comunicación verbal tiene que ver con el estilo y la voz. Suena como complicado, ¿no? Estilo y voz. Pero no te compliques la vida, mi querida maestra, mi querido maestro, ¿no? ¿Cuál es el mejor estilo para dar clases? Ahí te va la varita mágica. El mejor estilo, varita mágica, ¿no? El mejor estilo para dar clases es tu propio estilo. Es tu autenticidad, como tú eres. Yo te invito cuando estés dando una clase que visualices que te encuentras con alguien de tu entera confianza. Imagínate a alguien en quien tú confías mucho. Yo, por ejemplo, me siento en confianza cuando estoy con mi hija, platicando con ella, y me muestro como soy. Y le incluyo, pues, mi manera personal de hablar. El estilo es tu manera personal de hablar. Mientras más auténtico seas, mientras más auténtica seas frente a tus alumnos, más tú, mucho mejor vas a hacer clic. Porque los alumnos perciben cuando estás tú fingiendo o queriendo aparecer o aparentar lo que no eres. Así que el mejor estilo para dar clases en línea, estar frente a una pantalla, frente a una cámara, es que seas tú. Y ese estilo tuyo necesita 3 ingredientes que lo acompañen. La primera es que tu estilo sea sencillo. Eso aplica para cualquier forma de ser. Un estilo sencillo que significa que uses palabras que sean comunes, no rebuscadas. Si tú quieres aparentar o fingir, entonces vas a tener problemas porque los alumnos no son tontos. Tú misma, tú mismo lo puedes ver cuando has estado frente a alguien que empieza así como a hacerse grande o a creer su ego, a hacerlo enorme frente a ti para quererte apantallar o demostrar que es el non plus ultra de su materia o de su curso. Entonces, usa un estilo sencillo, con palabras sencillas, comunes, cotidianas. El estilo también tiene otro ingrediente que es que lo hagas natural, es decir, lo que te dije hace rato, ser tú, ser auténtica, auténtico, no fingir. Y una cosa importantísima es que tú eres, en el fondo, eres el animador del grupo. Entonces, eso implica que el tercer ingrediente del estilo sea justamente el entusiasmo. Ahora, ojo,
El entusiasmo no significa que tú tengas que estar siempre alegre. O que si un día llegas con dolor de estómago o dolor de cabeza, te conviertas como el animador de la fiesta. No, el entusiasmo significa meterle corazón a lo que haces, hacer tu trabajo lo mejor que puedas y proyectarlo a tus alumnos. Estos tres ingredientes forman el estilo. A ver, dime cuáles son. Muy bien, muy bien. Un estilo sencillo, natural y entusiasta o entusiasmado. Vamos ahora con la voz. La voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz. ¿Cuáles son los ingredientes clave de la voz? Yo antes creía, cuando empezaba a dar clases, pensaba que si yo gritaba, me iban a escuchar mejor. Error. No tienes que gritar para que te escuchen. Claro que si te vas al extremo y hablas tan bajito que nadie te entiende, que está así como, ¿qué dijo? ¿No? Pues peor. Entonces, ¿qué necesitamos manejar, cuidar con nuestra voz? Una, son tres ingredientes también. Te los digo de una vez. Volumen, velocidad y tono. Bueno, ¿qué tiene que ver el volumen? El volumen va adecuado, fíjate bien, está directamente relacionado a el espacio en el que te encuentres y el número de personas con las que estés conversando. Si estoy nada más con una persona o con dos, puedo manejar un volumen accesible a ellos, un volumen moderado. Si es un grupo más grande, el espacio es más grande, necesitaré también subir el volumen de mi voz. La voz va en relación directa a el espacio y la cantidad de alumnos que tengas. Date cuenta que no tiene que ver con gritar. Si tus alumnos empiezan a hablar y a distraerse, ahí yo te invitaría justamente a hacer lo opuesto, a bajarle el volumen hasta guardar silencio y esperar a que se callen, observarlos y esperar a que se callen. No empezar de, hey Juanito, cállate, hey Marianita, ya no platiques, porque te vas a desgastar inútilmente. Además del volumen, que te digo que va en relación directa a cuántas personas, cuántos alumnos tienes y al espacio físico o al espacio virtual en el que te encuentres, el segundo ingrediente tiene que ver con la velocidad. Oye, ¿y la velocidad qué significa? Que pronuncies bien las palabras. Eso te lleva a practicar la gesticulación. Que pronuncies bien las palabras. No importa si tienes que hablar más despacio, más lento, pero pronuncia bien las palabras. De preferencia también confirma con tus alumnos que están entendiendo la palabra. Si yo les enseño una palabra nueva, una palabra que tiene que ver con un tema que ellos desconocían, por ejemplo, voy a inventar la palabra mamífero, puedo pedirle a cada alumno que repita la palabra mamífero. Y escuchar cómo, y darse cuenta, tomar nota de cómo se escucha en cada quien la misma palabra o la misma frase. Una manera de ayudarte a gesticular es a través de una pluma o un lápiz. Obvio, esto tendrás que hacerlo antes de o después de tu clase. Te pones a la pluma entre los... Uy, hasta se me hincha la boca. Bueno. Y estoy platicando contigo. El lápiz, la pluma, el bolígrafo, lo que va a provocar es que yo haga un esfuerzo, un sobreesfuerzo para darme a entender. El bolígrafo, el lápiz me está empujando a hacer un sobreesfuerzo para darme a entender. Estos ejercicios con la pluma, con el lápiz, te van a ayudar mucho a la hora de pronunciar bien las palabras. Así que la velocidad va de la mano con la manera en que tú estás gesticulando. Y cada quien gesticula diferente. Y está también el tono, el tono. Yo te diría que hay básicamente, bueno, ¿qué es el tono? Es la relación que hay entre tu emoción
y lo que quieres transmitir, el mensaje que quieres decir. Lo voy a hacer de manera más sencilla. Hay tonos que son más agudos, más chillones, y tonos son más graves. Bueno, tú tienes un tono muy personal. Identifica que si tu voz es más aguda o es más grave. Y entonces lo que le das tú es fuerza a ese tono. Yo, por ejemplo, tengo mi tono de voz, tiende a ser más hacia arriba, es un tono de voz, le llaman en música, es un tenor, mi tono de voz. Breviario cultural, breviario cultural. Las voces femeninas y masculinas se pueden dividir básicamente así. Las voces de los hombres tienen tres grandes tonos. Un tono grave, le llaman el tono de voz bajo. Yo me imagino que conoces personas que hablan así, con la voz muy grave. A mí me cuesta trabajo porque mi tono no es de grave. Hay personas que tienen un tono de voz de barítono, que es un tono intermedio, ¿no? Es un tono que se puede entender así como lo estoy haciendo. Y está el tono de voz de tenor, que es el tono de voz masculina hacia arriba, ¿no? Bueno. Oye, ¿cuál es el mejor tono de voz? El que te acomode el tuyo. Oye, ¿y las mujeres? Las mujeres también tienen tres tonos de voz. Están las mujeres contraltos, que son voces de mujer grave. A mí no me va a costar trabajo hacerlo porque no tengo voz femenina. Pero podría ser una voz. Yo creo que tú has conocido mujeres que tienen voz así grave, ¿no? Hasta podrías decir, oye, pues están como que muy masculinas. Pero no más el tono de voz. Luego está el tono de voz de las mujeres, bueno, dije las contraltos, las mezzosoprano, que tienen un voz intermedio femenino, y las soprano, voces de mujeres muy agudas. ¿Dónde crees que esté tu tono de voz? Si eres varón, ¿dónde crees que esté? ¿En un tono grave, bajo, barítono, tenor? Y tú, mujer, un tono contralto, mezzosoprano o soprano. Cuéntame si quieres qué tono de voz crees que tú tienes. Si no lo identificas, pregúntale a tus alumnos, pregúntales a tus alumnas, oigan, ¿cómo es mi tono de voz? ¿Es agudo o es grave? El tono es importante que vaya de la mano de tu personalidad. Al final, si te das cuenta, lo que te he dicho con esta lección del estilo y la voz es que seas auténtica, auténtico que seas tú. Tienes tu propio estilo particular de comunicar verbalmente. Habrá maestros que les venga muy bien ser melodramáticos y casi hacer una obra de teatro ahí en su clase. Y habrá maestros que sean más mesurados, de bajo perfil, que les guste el pianito, pero al final lo importante es conectar con el corazón de tus alumnos, porque recuerda, la comunicación es ese momento, esa experiencia donde compartes la vida con otros seres humanos a los que llamas alumnos y alumnas. Nos vemos pronto. Eres luz para tus alumnos.